Bien, meditamos en la epístola a los Gálatas, ¿lo recordáis? Que terminamos. Y yo hoy quisiera hacer una aplicación para nosotros hoy de la epístola, ¿no? El mensaje de los Gálatas, pero para nosotros. Una aplicación, en una palabra, ¿no? Después de meditar en esta epístola, podemos llegar a pensar que los falsos maestros legalistas han desaparecido y no están con nosotros hoy. Sin embargo, la historia y la experiencia nos dicen algo muy distinto. Ellos siguen con nosotros hoy. Ellos predican desde los púlpitos llamados cristianos, salen mucho por televisión, difunden sus mensajes por redes sociales y aún dirigen instituciones llamadas cristianas. Las palabras del apóstol en el primer capítulo de esa epístola de Gálatas tienen mucha vigencia para nosotros hoy. ¿Recordáis la advertencia que nos hace en el versículo 8 de ese primer capítulo? Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Son unas palabras que las vuelve a repetir en el versículo 9, prácticamente con otras palabras, pero lo mismo, ¿no? Entonces, es una advertencia que Pablo quiere de alguna forma, al repetirla dos veces en dos versículos, pues quiere que la tengamos presente, ¿no? Hoy, al igual que en ese tiempo en Galacia, están aquellos que predican un evangelio que es una mezcla de legalismo, de ley y de gracia. La palabra de Dios dice claramente que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esas bendiciones no son porque nosotros las alcancemos por nuestro mérito, sino que nos vienen dadas por el hecho de estar en Cristo. Estar en Cristo significa que en el momento que somos salvados, el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, nos bautiza en Cristo y venimos a participar de todo lo que Cristo ha hecho y de todo lo que Cristo es. Por eso es por lo que tenemos las bendiciones, toda bendición espiritual, porque estamos en Él, ¿no? Sin embargo, están las personas que tratan de, como dijo Cristo, ¿no?, a los fariseos, atar pesadas cargas sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo las mueven, ¿no? Imponen como doctrinas, mandamientos de hombres, ¿no? Dicen, sí, como decían los de Galacia, porque los de Galacia, los falsos maestros que se metieron, pues fueron muy astutos, ¿no? No desecharon la salvación por gracia, no desecharon la fe ni nada de esto, pero sí dijeron, bueno, Cristo nos ha justificado por la fe, Cristo nos ha salvado, pero ahora tenemos que ayudarle, tenemos que, de alguna forma, por nuestro propio hacer, tenemos que perfeccionar esa salvación, ¿no? Entonces, sí, nos ha justificado, nos ha salvado, pero tenemos que hacer ciertas cosas, tenemos que decir ciertas cosas, tenemos que ir a ciertos lugares, tenemos que sembrar nuestra semillita para obtener la bendición. De alguna forma esto también lo estamos viendo hoy, ¿no? Hay personas que nos están diciendo lo que tenemos que decir, lo que tenemos que hacer, dónde tenemos que ir, las semillitas que tenemos que sembrar para poder luego cosechar la bendición, y que casi siempre la semilla es de lo mismo, es dar el dinero para que ellos puedan vivir bien. Entonces, estos falsos maestros niegan la suficiencia de Cristo para salvar, para guardar y para perfeccionar al creyente. Luego tenemos también hoy aquellos que están predicando mucho por muchos sitios ese falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Un evangelio que también estaba regado
porque los que proclamaban este primer error que acabo de decir principalmente eran judaizantes, eran judíos, ¿no? Y ahora también están los que predican por todos lados este falso evangelio de la prosperidad, ¿no? Un evangelio que también estaba arraigado en el judaísmo. Ya en el libro más antiguo de la Biblia, los amigos de Job lo predicaban, ¿no? Fijaros en el capítulo 22 de Job. Lo que le decían estos amigos para tener amigos así, bueno, para que queremos enemigos, ¿no? Dice... ¿El versículo? Vamos a leer desde... el versículo 23. Vamos a leer el 23. Dice, le están diciendo sus amigos a Job, dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de rollo, oro de Ofir. Bueno, nos quedamos aquí, pero daros cuenta que de alguna forma están relacionando la riqueza con la bendición de Dios. O sea, Dios, si eres rico es porque Dios te está bendiciendo, ¿no? Que era totalmente falso. Por eso Dios lo reprende duramente al final del libro, ¿no? Porque estaban diciendo cosas que no eran verdad, ¿no? Esto se predica mucho, ¿no? Hoy en día. Y están diciendo eso, que la prueba de la bendición de Dios es la riqueza y que no tendrá aflicción, que no tendrá enfermedad, que no tendrá problemas, ¿no? Esto es hacer reducir a Dios a un encajonarlo y decir, bueno, Dios va a hacer esto siempre en esta situación y en esta otra va a hacer lo otro, y es un poco encajonarlo a nuestro razonamiento, ¿no? Porque nuestro razonamiento es ese, el razonamiento humano es ese, ¿no? Si haces bien, pues tendrás premio. Si no lo haces bien, pues no tendrás premio. Pero esto no siempre es así, para nada, ¿no? Porque Job, dice la palabra de Dios, que era el hombre más perfecto que había en la tierra, era piadoso, temeroso de Dios, y le vino una aflicción muy fuerte, se empobreció y además le vino una enfermedad terrible, ¿no? Entonces, o sea, no podemos reducir a Dios a nuestra razón y ubicarlo en nuestra perspectiva. Dice que sus caminos son más altos que nuestros caminos, sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces simplemente tenemos que rendirnos delante de Dios y ver su manera de obrar. A veces dice el libro de Proverbios que como el hombre no puede ver la señal de la serpiente en la peña, ni el rastro de la nave en el mar, ni la señal del hombre en la doncella, dice que tampoco podemos ver los caminos de Dios. Dios a veces se mueve de maneras que entonces reducir a Dios a esta ecuación tan simple y tan racional, como que Dios te va a enriquecer si vas bien y si tienes fe y proclamas lo que tengas que proclamar y haces las fórmulas que tengas que hacer, y si no te va. Este evangelio, como vemos, ya se estaba predicando desde muy antiguo, ¿eh? Cuando Jesús vino ya estaba muy, muy arraigado dentro del judaísmo. ¿Os acordáis cuando vino aquel joven rico a Jesús y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿No? Jesús le dijo, pues los mandamientos. Bueno, primero le preguntó que por qué lo llamaba bueno, si solo era Dios bueno, y el muchacho pensaba que él simplemente era un maestro humano. Entonces, o creía que él era Dios o lo estaba haciendo mal. Bueno, pero no quiero pararme ahí. Quiero ver que Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos. Y este muchacho dijo, bueno, pues esto lo he cumplido, ¿no? Y Jesús le dijo, una cosa te falta, ¿no? Siempre cuando queremos venir a Dios por medio de nuestros méritos, por medio de nuestra obra, siempre nos falta algo. No llegamos al estándar de Dios, ¿no?
y le dijo que vendiera todo lo que tenía, que lo diera a los pobres y que tendría tesoro en el cielo, ¿no? Pero en lo que quiero pararme es en lo que ocurre después. En lo que ocurre después. Cuando el muchacho se ha ido, dice que se fue triste, pero fijaros lo que le dice en Marcos 10. Fijaros lo que le dicen sus discípulos a Jesús, ¿no? Sus discípulos, Jesús primero les dice que lo difícil que será que un rico entre en el reino de Dios, ¿no? Dice Marcos 10, 23. Esto justamente se acaba de ir el muchacho, el rico, y Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, Marcos 10, 23, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Dice, los discípulos se asombraron. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en sus riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Pero fijaros que ellos tenían la mentalidad de la prosperidad. Por eso se asombraron, porque cuando Jesús dijo esto, desmontó su pensamiento de la prosperidad. Ellos en el judaísmo pensaban que la riqueza era señal de la bendición de Dios. Era de alguna forma señal de que una persona estaba en orden con Dios, ¿no? Por eso se asombraron cuando Jesús dijo, qué difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, nosotros hemos estado siempre creyendo que los ricos son los que tienen la bendición y el favor de Dios y que los pobres somos unos parias y somos unos... Pero Jesús le dio la vuelta completamente a esto, ¿no? Por eso el Evangelio es tan antinatural. O sea, claro que es antinatural, porque dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Dicen que el mensaje de la cruz es locura para el hombre natural, para el hombre no regenerado. Y entonces, claro, cuando Jesús viene y les dice esto, pues piensan ellos. Luego Pablo lo explica en 1 Corintios, ¿no? Dice, mirad vuestra vocación, que no sois muchos ricos, que no sois muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea, Jesús de alguna forma le da la vuelta a todo esto, ¿no? Entonces Jesús está diciendo que Él ha escogido a lo pobre, a lo débil, a lo menospreciado, a lo que no es. Cuando dice lo que no es una palabra muy fuerte. Es como aquellas personas que como que si no existieran, vamos. Cuando dice lo que no es para deshacer lo que es, ¿no? Entonces está diciendo que Dios le da la vuelta a todo esto. Dios no tiene nada que ver con la riqueza. De hecho, la riqueza es un estorbo, está diciendo Cristo. Está diciendo que es un estorbo para alcanzar el reino de Dios. Lo está diciendo. Y aquí, osadamente, las personas se atreven a proclamar que tenemos que buscar la riqueza. Y es justamente lo contrario a lo que nos está diciendo el Evangelio de la gracia de Dios. Nos está diciendo que teniendo sustento y abrigo, que estemos contentos con eso. Que en la parábola de la semilla está diciendo que el amor a la riqueza, que los afanes de este siglo y la codicia ahogan la palabra y la hacen infructuosa, nos está diciendo. Entonces, ¿cómo se atreven estas personas a predicar ese falso evangelio? Y cómo las personas le dan oído a este evangelio falso de la prosperidad, que es un evangelio que no tiene nada que ver con el evangelio de la gracia de Dios. Estas personas despojan a Dios de su soberanía y lo reducen a un simple vasallo
di la palabrita, ten el sueñecito, ten la visioncita y Dios te dará tu caprichito. Entonces, esto es lo que se proclama en este Evangelio, ¿no? Jesús estuvo constantemente diciéndonos que no podemos servir a Dios y a la riqueza. De hecho, dijo también esto no fue una parábola, posiblemente fue una historia real, porque en las parábolas nunca se da nombre de nadie, y cuando Jesús habló en Lucas 16, dio un nombre de una de las dos personas principales de la parábola, que era Lázaro el pobre, ¿no? Estaba el otro, el rico que dice que tenía mucha riqueza y que cada día hacía banquete con esplendidez, y dice que estaba el otro que estaba a la puerta de su casa esperando comer las migajas, ¿no?, de aquel hombre. Dice que los perros le lamían las llagas, o sea, era un miserable, en palabras humanas. Era un hombre miserable, un hombre despojado de todo. Estaba allí, los perros lamiéndole las llagas, imaginaros qué cena, ¿no? Y comiendo de si sobraba algo y lo tiraban como se le tira a los perros para comer. Y dice que murió el pobre, el mendigo, dice, y fue llevado al seno de Abraham, al paraíso. Dice que murió el rico y fue llevado al Hades, al lugar de tormento. Entonces esto también fue chocante para ellos, ¿no? Diciendo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Un pobre miserable en el reino y un paria allí metido en el lugar del tormento, ¿no? Entonces el Evangelio le da la vuelta a todos los conceptos humanos, le da la vuelta a todo, pero hoy siguen todos estos falsos maestros, o como Pablo los llama en 2 Corintios, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, pues predican y siguen predicando el Evangelio de la razón humana, apelan a los recursos humanos, a los deseos humanos, y se disfrazan como ministros de justicia, como dice también Pablo allí. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, ¿no? Siguen predicando el Evangelio de la razón humana. El Evangelio de la gracia de Dios es un Evangelio totalmente opuesto al razonamiento humano, al razonamiento natural, y claro, es un Evangelio que hay que creerlo, hay que simplemente creerlo, y como dice John MacArthur en uno de sus libros, que es difícil, me parece, se llama Difícil de explicar o algo así el título, ¿no? Porque es realmente difícil de explicar, porque no va con la razón humana, es locura, lo dice Pablo en 1 Corintios, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Entonces, hoy en día, pues se siguen proclamando todos estos falsos mensajes. Entonces la advertencia de Pablo en el primer capítulo de Gálatas, pues sigue muy vigente para nosotros hoy. No podemos pasarla por alto, ¿no? Y tenemos que examinar todo lo que oímos, absolutamente todo. Escuchar sí, pero examinarlo todo. Saber que ninguna persona que esté hablando, yo estoy hablando aquí, pero tienes que examinar lo que yo diga. Todo tiene que ser examinado, porque nadie es infalible. Aún las personas que tenemos en mayor estima no son infalibles. Lo único infalible es la palabra de Dios. O sea que lo que nos digan, lo que escuchemos, todo tiene que ser examinado a la luz de la palabra de Dios. Y además tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que también nos ayuda a poder discernir esto, ¿no? Porque si fuera por nosotros, pues a veces... Pero el Espíritu Santo también es como un radar que tenemos ahí, que cuando nos dicen algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios, se enciende una alerta, ¿no?, en nosotros, para que podamos por lo menos examinar, ¿no?, lo que estamos oyendo, ¿no?
por muy importante que sea la persona que nos lo diga, por mucha estima que le tengamos y por muy atractivo que sea, todo tiene que ser examinado a la luz de la palabra de Dios, ¿no? Pablo habla mucho y nos advierte mucho en muchas de sus epístolas, casi en todas nos advierte y nos previene de los falsos maestros y su falso mensaje, ¿no? Hay un pasaje que en Filipenses, en el capítulo 3, versículo 17 en adelante, dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo. Bueno, lo dejamos aquí, ¿no? Aquí hay una advertencia muy seria en todas las epístolas, en los romanos, en los corintios, en los Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, nos advierte constantemente que van a venir, y aquí nos da un cuadro de estas personas que son también personas que dicen que son enemigos de la cruz de Cristo. Hablan mucho y dicen cosas muy bonitas, muy atractivas a la razón, a la carne, pero poco de la cruz, poco de la redención, poco de la persona de Cristo. Dice que su Dios es el vientre y solo piensa en lo terrenal, o sea, piensan en sí mismos, en obtener beneficios para ellos y piensan en las cosas terrenales, ¿no? Piensan en la riqueza, en las posesiones, la fama, el dinero, pues todo esto, ¿no? que tanto nos agrada a todos, pero que no va con el mensaje del Evangelio, ¿no? A veces Dios nos puede dar riqueza, ¿eh? Dios nos puede dar riqueza, pero siempre para que la usemos para su gloria y para ayudar a la obra y para ayudar a los necesitados, no para tener yates, ni para tener aviones, ni para tener casas de 1 millón de euros, ni para caprichos desorbitados de precios, ni nada de eso, ¿no? Si nos da dinero es para que podamos dar, porque dice la Biblia que más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces, si tenemos, pues para que compartamos con los demás, con los que lo necesitan y con la obra misionera, ¿no? Que son los dos principales usos que se le debe dar al dinero que tengamos, ¿no? Las necesidades y ayudar a la obra misionera, ¿no? Esto debe ser el uso del dinero, ¿no? No está gastándonos el dinero en cosas que para nosotros, como dice aquí esto, que su Dios es el vientre. O sea, cuando dice que su Dios es el vientre, está diciendo que de alguna forma que su Dios son ellos mismos, ¿no? O sea, que viven para ellos mismos, para sus caprichos, para darse su antojo y todo lo que les gusta, ¿no? Y bueno, pues les gusta ir el último coche, el mejor coche, o ir a la moda, o ir a tal, o son capaces de gastarse un dineral en cosas vanas que no valen para nada, y bueno, y lo que Dios quiere pues no es eso, ¿no? Lo que Dios quiere es que podamos compartir, ¿no? Pablo lo dijo a los Efesios en Hechos 20, ¿no? Os he enseñado que trabajando, dice, es como podéis ayudar, trabajando es como debéis de ayudar a los necesitados, ¿no? Entonces el propósito del dinero no es
para darnos caprichos, ni para vestir a la última moda, ni para nada de esto, ¿no? Es para que podamos compartir con los demás, ¿no? Ese es el... Y esto es lo contrario, ¿no? De los que estaban... Bueno, aquí vemos una advertencia, ¿no? Acerca de estas personas, que claro, estas personas, de alguna forma, tienen que justificar la forma de vida que llevan, porque ellos están consiguiendo, están viviendo a costa de los ingenuos. O sea, ellos llegan a un sitio y dicen que la forma que Dios te va a bendecir es que tú les des dinero a ellos, ¿no? Lógicamente, ¿no? Que des dinero, entonces ellos van a tener dinero y van a tener dinero abundante, y luego te van a decir por otro lado que tú también lo vas a conseguir porque tú estás haciendo que Dios te tenga que dar a ti, porque tú le estás dando a él, le estás dando al predicador, lógicamente, ¿no? Y entonces Dios, a cambio, pues te tiene que dar, ¿no? Las personas luego se frustran con esto, porque hay muchas personas que piden hasta préstamos y piden para poder así tener luego, según le enseñan, más bendiciones, ¿no? Y entonces, pues, esto es lo que se está viendo mucho hoy en muchos sitios. Ahora ya ha bajado un poco el nivel, porque la economía realmente ha pegado un bajón, ¿no? Entonces, ya tienen un poco más de cuidado, ¿no? Pero siguen ahí porque cambiar de este mensaje a la sencillez de la palabra de Dios, para ellos no va a ser muy fácil, ¿no? Porque ellos ya tienen un estatus que bueno, va a ser difícil para ellos, pero con la sacudida que ha venido a la economía ahora, pues yo veo que esta sacudida a la economía no solamente es una advertencia para el mundo, que pone su mirada solamente en las cosas materiales y tiene su vista en lo terrenal, y tiene su vista en adquirir posesiones, y creen que, como aquel que de la parábola que también decía, muchos bienes tienes, come, bebe, repósate y descansa y vive bien. Entonces, claro, ahora el mundo, de alguna forma ese bastón se le ha movido, pero creo que también es una advertencia para estos que están predicando este mensaje dentro de la cristiandad, porque las personas ahora se dan cuenta de que ya la economía no es lo que era antes, está cambiando y va a cambiar, ¿eh? Hay personas que van a venir a tener la mitad de lo que tenían, a ganar la mitad de lo que tenían. Incluso hay personas que se están quedando sin trabajo. Entonces, nuestra confianza nunca debe de estar en la riqueza, nunca debe de estar en las posesiones. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Tiene que estar en Dios, como Habacuc lo expresó claramente, ¿no? En esa oración que hace al final de su libro, ¿no? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vacas en los corrales, aunque falte el producto del olivo, aunque falte todo, yo me gloriaré en el Señor, yo me gozaré en el Señor es mi esperanza, el Señor es mi esperanza. Si el Señor me lo quita, pues gloria a su nombre. Si el Señor me lo da, gloria a su nombre. Entonces nuestra esperanza no debe de estar en lo que ven nuestros ojos. No debemos, como dice Pablo también a los Corintios, no debemos mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales todas. No nos vamos a llevar nada, no vamos a sacar nada de aquí, nos vamos a ir, como dice también Pablo, ¿no? Desnudo, lo dice Job también, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo, o sea, me voy a ir sin nada, todo se va a quedar aquí, ¿no? Entonces, nuestra vida debe de estar orientada hacia lo eterno. Nuestra mirada tiene que estar puesta arriba, ¿no? En el cielo. Esto yo creo que va a ser bueno, porque va a hacer que muchos cristianos vuelvan su mirada arriba, vuelvan su mirada al cielo, ¿no? Aquellos cristianos, por supuesto, los profesantes, los que realmente no han tenido una regeneración y no han nacido de nuevo, pues posiblemente este temblor que ha venido, esta sacudida con esta epidemia, pues van a
huir, van a apostatar de la fe, se van a apartar. Pero el verdadero cristiano también es el que está bajo la disciplina de Dios, porque Dios a sus hijos los ama y los disciplina, y entonces el verdadero cristiano lo que va a hacer es quitar su mirada de lo material y volverlo. A mí me ha pasado durante este tiempo, de alguna forma, esto ha hecho que mire al cielo, ha hecho que levante mi mirada, que desee, por un lado, la venida de Cristo y que no esté basándome, o no esté mi vida fundamentada en las cosas de la tierra, porque esto me ha demostrado que todo es como algo que puede desaparecer en un momento, ¿no? Que está hoy y mañana desaparece, ¿no? Y nos quedamos sin nada, Y esto me ha hecho ver eso, ¿no? A mí, personalmente, mi experiencia en este tiempo ha sido esa, ha sido que yo estaba haciendo ya mis planes para mi jubilación, para esto, para lo otro, además allá, voy a vivir bien, voy a tener esto, pero de pronto todo se tambalea, todo tiembla y la economía ya no es lo que era y todo, ¿no? Y esto va a pasar, vienen tiempos malos y vienen tiempos peores, porque la advertencia de Jesús está ahí, guerra, rumores de guerra, hambre, pestilencia, terremotos, se levantará nación contra nación. O sea, nos está hablando de un panorama que no es halagüeño en lo natural, pero Él nos dice a nosotros, Jesús nos dice, cuando veáis que todas estas cosas están ahí, dice, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces, estas cosas hacen que levantemos la cabeza y que miremos al cielo. Los que estaban predicando este mensaje de que todo se basaba en el abuso de los bienes, de las posesiones, de estar mirando en conseguir más, en tener más, en apropiarnos de más, en tener riqueza, en acumular riqueza, pues se han quedado un poco descubiertos, ¿no? Entonces, mi consejo humilde para los cristianos es que la mirada tiene que estar puesta arriba, ¿no? La mirada nuestra tiene que estar puesta arriba, como dice ese último versículo, de Filipenses 3, dice de donde también nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos a nuestro Salvador. Nuestra mirada debe estar puesta en el cielo, de donde esperamos, y nuestra ciudadanía está allí. Allí tenemos nuestra riqueza, allí tenemos nuestra gloria, vamos a ver, Dios quiere que seamos prósperos y ricos, pero en el momento en que Él ha estipulado, que será cuando estemos con Él. O sea que aquí en la tierra podemos tener y podemos no tener, y podemos perderlo todo, y podemos pasar dificultades, y podemos pasar enfermedades, pero llegará un día cuando ya no habrá llanto, cuando ya no habrá dolor, cuando Dios enjugará toda lágrima, dice, de nuestros ojos. Cuando dice que va a enjugar toda lágrima, es que posiblemente lo hayamos estado pasando mal antes de llegar allí, ¿no? Porque si no, ¿por qué iba a haber lágrimas? Habrá lágrimas, habrá quienes mueran, porque vienen tiempos todavía peores, y habrá quienes mueran en persecuciones, y habrá quienes sufran, y Jesús lo advirtió, dice en ese mensaje de Mateo 24, que se repite en los evangelios sinópticos, ¿no? Dice que seréis aborrecidos de todos por causa, os entregarán en los concilios, azotarán, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es un mensaje que se aplica principalmente al tiempo de la tribulación, de aquellos que crean, pero no cabe duda de que al cristiano también se le dice lo mismo. Pablo lo dice que los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. O sea que no se nos promete una vida de lujo y como todos estos falsos maestros nos están enseñando, no se nos promete una vida de abundancia ni nada de eso, se nos promete persecución. Después de las palabras, ya con esto termino, ya dejamos lo que queda para otro día. Después de estas palabras de Jesús
y de la conversación que tiene con los discípulos, Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y entonces Jesús le dice a Pedro, dice, mira, de cierto te digo que todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, hermano, hermana, hijo, hijas, por causa de mí y del Evangelio, recibirá 100 veces más aquí con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Pero le garantiza que va a tener muchos hermanos, muchas personas que lo amen, pero con persecución. O sea, no le está diciendo, va a tener aquí muchos más... esto y esto, no, va a tener bien, todos te van a... No, va a tener persecución. ¿La persecución qué es? Pues eso, persecución. En Hebreos 10 lo dice que el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, que incluso te pueden quitar los bienes. A los primeros cristianos se los estaban quitando, le estaban quitando los bienes. Está ahí puesto en Hebreos 10. ¿Lo queréis leer? ¿Lo tienes? ¿Lo tienes, Fina? Estaba leyendo lo que has dicho, Hebreos 10. Sí, en Hebreos 10, te lo está diciendo. Versículo. El versículo 30. Bueno, a partir del 32 hasta el 34. O llega al 35. Léelo, Alfa. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os padecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Vale. O sea, está diciendo que algunos estaban presos y que a otros les quitaban sus bienes. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Imaginaros, por lo que hemos estado trabajando toda nuestra vida, por una casa, por un coche, por unas comodidades, y de la noche a la mañana nos lo quitan todo. A estos se lo quitaron. Se lo quitaron todo. Y dice que lo sufrieron con gozo. Bueno, si a mí intentan quitarme algo, me busco un abogado enseguida. El mejor abogado, para que no toquen nada de lo mío. Pero aquí se lo estaban quitando. Dice que estaban con gozo. Imaginaros, llegaban allí, o bien de parte de los gobernantes judíos, o bien por parte del Imperio Romano, y decía, ¿tú cristiano? Sí, yo cristiano, yo amo a Cristo. Venga, sal de tu casa, rápido, tú, tu mujer, todo. Y llegan allí soldados a montones, sacándolo todo, llevándoselo todo, y te cierran la puerta y dice, esta casa va a ser a partir de ahora para un oficial romano. Una buena casa que tenía aquel hombre, un judío que vivía medianamente bien, ahora va a ser para un oficial romano, para un centurión. Y dice que con gozo, o sea, imaginaros, ¿no? Con gozo. ¿Por qué? Porque dice, sabían que tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos, ¿no? Ellos tenían la mirada puesta arriba. Nosotros, como no la tenemos puesta arriba, nosotros somos mucho más terrenales que eran ellos, porque esto estamos hablando de la iglesia primitiva. Nosotros somos mucho más terrenales. El cristianismo no ha avanzado espiritualmente. Ha avanzado materialmente, pero no espiritualmente. Espiritualmente hemos retrocedido. Materialmente hemos mejorado. Ellos estaban bien espiritualmente y materialmente pues le quitaban todo y lo metían en la cárcel. Entonces, aprovechándose de eso, pues ahora se nos da un mensaje que apela a nuestros deseos terrenales, apela a nuestra razón terrenal y lo abrazamos. Los cristianos lo abrazamos porque estamos en una perspectiva y en un plano terrenal.
los mensajes que se dan hoy, muchos de ellos en aquella época no tendrían cabida, pero hoy tienen cabida. Hoy estas personas es algo normal. Hoy se ha hecho normal estos mensajes apóstatas, hablando claramente. Esta herejía y estos mensajes apóstatas hoy es normal. Hoy convivimos con ellos, los escuchamos y no nos inmutamos y ahí están, ¿no? Y los estamos escuchando y entonces pues tenemos que reaccionar, ¿no? Tenemos que reaccionar y no vamos a hacer una cruzada en la carne ni nada de esto, pero sí, Pablo lo dice en una de sus epístolas, dice que nos apartemos, le dice a Timoteo, que lo veremos también, dice apártate de los tales, de esos que dice aquí que su Dios es el vientre y que solo piensan en lo terrenal. Timoteo le dice también lo mismo, dice apártate de los tales, apártate. ¿Por qué? Porque no van de acuerdo a la sana doctrina, no van de acuerdo. Tú, Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice, y se lo advierte, dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Yo ya estoy para ser sacrificado. O sea, lo iban a matar, lo sabía, iban a cortarle la cabeza, cuenta la tradición, y lo sabía, y no le importaba, he peleado la buena batalla, estoy contento, el Señor me va a dar la corona, me va a dar el reino, me va a dar el gozo eterno, no pasa nada, pero tú mantente, aunque seas tú solo, tú predica la palabra, tú estate sobrio en la fe, mantén la buena doctrina que has seguido y que has aprendido de mí. No te importe que la gente se aparte, no te importe que te quedes solo, no te importe nada, pero tú mantente ahí porque es lo que Dios quiere de nosotros, aunque nos quedemos solos, aunque nos tengamos que ir de un sitio que estemos muy a gusto o dejar de escuchar a personas que nos gustan mucho, si no van de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio, sea anatema. Anatema es maldito. Y nosotros no podemos seguir a un maldito. Nosotros tenemos que seguir a un bendito que tenga toda bendición y que predique las bendiciones en Cristo y que predique el evangelio de la gracia de Dios. Amén. Amén.